que nos vamos a apoyar, a sustentar en el Espíritu y Profecía, unas citas que son poderosas y que creo que son esclarecedoras. Es interesante hablar del carácter de Dios de la ira. Yo bueno, compartí con el grupo algunas preguntas y también, como hicimos el otro día, vamos a entrar en esa dinámica, ¿no?, de preguntas y que vosotros también me podáis compartir vuestras impresiones y qué es lo que pensáis sobre estos asuntos, ¿no? Así que vamos a compartir la pantalla. Está aquí la presentación. Si lo veis correctamente, ¿verdad? Entiendo. Me decís, porque yo no sé si lo estáis viendo ahora mismo, Sí, creo se que ve, sí. se ve, se ve. Vale, perfecto. Yo voy a poner esto un poquito más grande por si alguien levanta la mano, que lo pueda ver. Así estamos. Muy bien. Bueno, estudio sobre el carácter de Dios, la ira del Cordero, a un tema que aparentemente es contradictorio en ciertas partes de la Biblia y que ha traído muchos dolores de cabeza para muchos cristianos. Ha sido, de verdad, que es un tema, aunque yo ya conocía, tenía nociones, es un tema que me ha supuesto un desafío muy interesante el prepararlo, pero gracias a Dios ya puedo entender y puedo compartir con ustedes lo que he descubierto y espero que también ustedes puedan disfrutarlo, ¿no? Los temas de estudios que vamos a aprender bueno, aquí es tarde, allí no sé si es mañana para vosotros o mediodía. Los temas que vamos a aprender son tres, básicamente, vamos a girar en torno a tres temas. El primero es cuál es el verdadero carácter de Dios. El segundo tema son analizar los textos difíciles que nos abordan el carácter de Dios. Y por último, vamos a comprender cuáles son las formas en las que se manifiesta el amor de Dios. ¿Vale? Así que ahí están los tres temas. Vamos a comenzar con el primero. Hay un texto en Apocalipsis 6, versículo 16, si alguien, bueno, si lo podéis buscar en vuestras Biblias, dice así. Y decían a los montes, no sabemos quiénes son estos, ya luego lo veremos más adelante, pero en Apocalipsis dice que algunas personas decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahí está el título del tema de introducción, ¿verdad? Y uno se pregunta cómo un ser tan tierno, como un animal tan tierno como un cordero, que como veis aquí en la fotografía, puede airarse, ¿no? Puede tener un comportamiento irascible que parece contradictorio. Hay otros textos, digo con la introducción, esto simplemente es para entrar un poquito en materia. Hay otros textos de otros profetas, del apóstol Juan y de otros profetas, que también nos hablan de este momento en el que se va a manifestar con plenitud la ira de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 6:17 dice, en la profecía, o sea, si lo podemos buscar también en nuestras Biblias, Apocalipsis 6:17 dice lo siguiente, dice, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá quedar en pie? Gran pregunta. ¿Quién podrá estar en pie ante este momento tan solemne y aparentemente tan terrible, tan desagradable? Jeremías 51:45, si también me queréis ahí que acompañar en el libro del profeta Jeremías, 51:45, también nos vuelve a tocar este asunto. Y Jeremías, a ver si lo encuentro por aquí, 51, dice lo siguiente. Salid de ella, pueblo mío. Esto nos resulta familiar, ¿verdad? Para algunos que hemos estudiado también el tema de Apocalipsis, que esto se repite varias veces, también lo comenta Isaías, ¿no? Salid de ella, pueblo mío, y salve cada uno su vida de la ira y del enojo del Señor. Oye, de verdad, nos están pintando un panorama del carácter de Dios que aterra, ¿eh? Isaías 9:19. Cualquier persona que tenga una Biblia y lea estos pasajes puede pensar o puede tener una idea de Dios muy diferente a lo que vamos a ver más adelante. Isaías 9, versículo 19 dice, por la ira del Señor Todopoderoso, fíjate cómo ya comienza el versículo, por la ira del Señor Todopoderoso, dice, será quemada la tierra y el pueblo será como pasto del fuego, el hombre no tendrá piedad
de su hermano. Así que vemos que en estos textos, tanto de Jeremías como de Isaías, se presenta la ira de Dios como un fuego que consume, que arrasa y que destruye. Esto es algo bastante desalentador para empezar este estudio. Luego, también se nos presenta el fuego consumidor, ese fuego consumidor que todo lo arrasa, todo lo quema, en Deuteronomio 4:24, por ejemplo, también lo podemos ver allí. Deuteronomio 4:24. Vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, y en el versículo 24 dice: porque el Señor vuestro Dios es fuego consumidor, celoso, agrega. Y también Hebreos 12:29 repite, digamos, este escenario. Hebreos 12, versículo 29, porque nuestro Dios, dice, es fuego consumidor. Hemos tocado estos textos y para el que quizás me esté escuchando o me esté viendo, porque yo entiendo que esto luego se sube al internet y lo puede ver cualquiera, ¿no? Dirá, Dios mío, ¿en dónde me he metido yo? ¿Qué Dios están presentando estos? Parece que estamos presentando a Moloch o alguno de estos, ¿verdad? Y dice, da miedo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué interesantes descripciones que ofrece la Biblia, que es un panorama más agradable o más amistoso acerca de Dios. Y la pregunta, antes de dar yo la respuesta, me encantaría escucharos a vosotros. Queda una gran incógnita. Con estos textos que tenemos, se nos pinta un panorama un poquito feo. Y a mí me encantaría preguntaros, ¿vosotros qué creéis o qué pensáis vosotros de cuál es el carácter de Dios? Pasé unas citas, compartí un PDF este domingo pasado, se compartió un PDF, entiendo que ya se ha distribuido, pero me encantaría escucharos a vosotros y que trataseis de resolverme esta incógnita. ¿Cuál es el carácter de Dios? Espero, digamos, un poquito vuestra intervención. ¿Qué pensáis vosotros? El que no la ha leído, pues con sus propias palabras puede también intervenir, o si tiene la cita bíblica, ahí tenemos. A ver, la señora que tiene la manito levantada. Primera de Juan 4:8 nos dice que Dios es amor. O sea, que yo entiendo que el carácter de Dios, y así lo dice su palabra, y así lo hemos aprendido, Dios es amor. Dios es amor. Dios es Muy un bien. Dios de amor. Perfecto. Venga, más propuestas del carácter de Dios o más visiones del carácter de Dios. No sé si Ávila quiere decir algo o está probando la yo voy opinión. a decir algo. Sí, adelante. Recuerdo que cuando Moisés le dijo a Dios que quería verlo, el mismo Dios dijo que él era grande en misericordia y lento para la ira. Entonces creo que Dios es amor, claro, eso es lo primero, porque ese es su carácter, pero tiene un límite y espero no llegar a ese límite. Bueno, muy nadie quisiera, ¿verdad? Porque con las descripciones que hemos leído anteriormente de cómo es ese fuego consumidor, la verdad es que a nadie quisiera llegar, digamos, a ese nivel de límite. Gracias, Ávila, por tu intervención. A ver si tenemos también más intervenciones, más ideas, más comentarios, amplitudes. Venga, voy a leer un versículo por aquí. A ver, Jaime. También para ir empezando, ¿no? Que va a parecer así que como que se contraponen un poco, ¿no? Por lo que tú comentabas, luego ya darás la solución. Pues en Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, su obra es perfecta, todos sus caminos son rectos, Dios es leal, no hay ninguna iniquidad en Él, es justo y recto, no hay corrupción en Él. Es justo, mira, Jaime ha tocado otra perspectiva del carácter de Dios, su justicia. Muy bien, Jaime. O sea que Dios es justo, aparte de que es amor, de que es misericordia, como también decía Ávila. Oye, que Dios es justo. Venga, que sé que tenemos más. ¿Cómo? El carácter de Dios es infinito. ¿Cómo puede ser que solamente haya tres opiniones? Para vosotros, ¿qué pensáis el resto de personas? Y si no, ya pasamos a la siguiente diapositiva, que es el ¿Puedo carácter leer de Dios. Hola. Hola, Patri. Coméntame. ¿Puedo leer un tomo de testimonios selectos? Sí, por favor, adelante.
Cristo se declara enviado al mundo como representante del Padre, en su nobleza de carácter, en su misericordia y tierna compasión, en su amor y bondad, se nos presenta como la personificación de la perfección divina, la imagen de Dios invisible. Muy bien. Oye, Y entonces, sí. Perdón, y en, creo que es en segunda de Corintios, en 5:19, donde dice que Dios, que la palabra de Dios es eterna, ¿no? Que es ayer y hoy y siempre. Entonces, O sea, que Dios es siempre Cristo así. es Jesús, claro, si Cristo es el carácter de Dios antes, o sea, que ahora sigue teniendo el mismo carácter de Dios, ¿no? Sigue teniendo el mismo carácter. O sea, que si Dios Y es, Dios es como amor. decían, muy bien, si Dios es eterno y no tiene sombra de variación, como dice Patricia, y si el Espíritu Profecía también nos declara que es una manifestación de su misericordia y amor, pues evidentemente antes, ahora y durante el futuro, ¿verdad? Hasta la eternidad, Dios Claro, porque seguirá muchos, siendo el mismo. perdón, claro, porque Sí. muchos pueden decir, eso era Jesús, ¿no? Porque lo siguen diciendo, ¿no? Eso fue Dios el que pudo vencer el pecado, el que nadie más puede, pero el Cristo pudo y lo hizo antes, lo hizo ahora y lo va a hacer mañana. Es y Muy será bien. por siempre. Es y será por siempre, victorioso siempre, Jesús siempre vence, siempre gana. Ganó en el cielo, ganó en la tierra y volverá a ganar siempre y Y así dice la será. palabra que Él no va a cambiar. O sea, que No va a cambiar, no ha es cambiado, amor, de hecho, o sea no que cambia. es real. O sea que Patricia, muy bien, ya hemos completado un poquito esa incógnita, pero se sigue chocando con las otras descripciones de la Biblia en las que nos presenta un Dios pues un poco más, quizás más agresivo, ¿no? Más violento, incluso, podríamos decir. El carácter de Dios manifestado en el Antiguo Testamento, vamos a analizar con citas bíblicas. Recordad que me he esforzado para procurar que nuestros amigos que no comparten nuestra visión doctrinal de otras denominaciones eclesiásticas también tengan la oportunidad de empaparse, aprender y descubrir a través de la Biblia de que efectivamente Dios es amor. Éxodo 34:6, ahí tenemos la evidencia, lo que comentaba antes nuestra amiga hermana Ávila. Éxodo 34:6, el Señor pasó ante Moisés, y yo creo que, no sé si es Moisés o es el Señor, pero se proclamó Señor, Señor, Señor. Yo creo que es Moisés el que lo dice, ¿eh? Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. ¿Qué fue lo que vio Moisés para exclamar, Dios es compasivo y bondadoso? ¿Qué fue lo que vio? Números 14-18, el Señor es lento para irarse y grande en amor, que perdona la iniquidad y la rebelión. O sea que esto ya es mucho más amigable, más amigable. Apóstol Juan, primera de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y primera de Juan 4:16. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Interesante. Así que aquí tenemos, en tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, versículos claros y contundentes en el que se refleja el carácter de Dios en su totalidad. Dios es amor, es compasivo y es misericordioso. Aquí hay una aparente contradicción, como bien he dicho antes, porque por un lado se nos muestra el Dios del fuego consumidor y destructor, y luego por otro lado se presenta ese Dios amoroso y misericordioso. Tenemos que romper, digamos, estas contradicciones, pero yo lo voy a complicar más. De hecho, el tema lo he estructurado para complicarlo un poquito más. Voy a presentar 10 textos bíblicos, 10 textos bíblicos que son de difícil explicación. Son muy complicados de explicar y yo por eso os he mandado el tema con antelación para que os vayáis preparando a ver qué tenéis. Voy a leer algunos, no los voy a leer todos y simplemente voy a lanzar la pregunta al grupo para ver qué habéis descubierto vosotros. Vamos a comenzar con Deuteronomio 32-35. Ya he dicho que no los voy a leer todos, luego paso la diapositiva por el chat, como hicimos el sábado pasado, para que podáis estudiar con calma en casa los que no hayáis obtenido el material. Deuteronomio, 32-35, dice, mía es la venganza y el pago
para cuando su pie resbale. Uf, esto, oye, ¿y la misericordia? Porque cerca está el día de su aflicción y lo que les está preparado se apresura, dice. Deuteronomio 13, no muy lejos de allí, Deuteronomio 13, versículo 12, Deuteronomio 13, el versículo 12 dice: si oyes que en alguna de tus ciudades que el Señor tu Dios te da para vivir, algunos hombres impíos han salido de entre los tuyos y han instigado a sus habitantes diciéndoles, sirvamos a otros dioses que vosotros no conocéis, tú investigarás, buscarás y preguntarás con diligencia, y si eso parece verdad, cosa cierta, que tal abominación se cometió entre los tuyos, sin remisión pasarás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad. Esto es Dios dándole instrucciones a Moisés y dices, a ver, ¿dónde está? Hemos hablado del amor, hemos hablado de su misericordia, hemos hablado de su perdón, y ahora de repente parece un Dios vengativo, impulsivo, al que primero se equivoque, lo pasas con el filo de espada. Oye, es que ni que se levante. Y dice, es que el que se resbale, fuera, fulminado. Romanos 12, 19. Otros textos en el Nuevo Testamento tenéis en pantalla de todos los textos, ya digo, no los vamos a leer todos por cuestiones de tiempo, pero para que los vayáis meditando. Romanos 12, 19. Otro texto así un poquito, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Antes, dice Pablo, mira qué consejo le da a los cristianos, antes, dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Oye, no te vengues tú, porque ya el Señor se encarga de retribuir, ¿no? Aquí en español se dice darles caña, expresión en castellana, ¿no? Darles caña, él ya se encargará de repartir a quien tenga que repartir y nosotros no tenemos que hacer nada. Romanos 1:18, también cerquita de allí. Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con su injusticia. Parece que Dios se manifiesta y a los malvados los tiene, ¿no? Los barre, los arrasa. Yo lanzo la pregunta al grupo. En estos textos que hemos leído y en todos los textos que vais a encontrar aquí, que son, ya digo, si tú lo lees de buenas a primeras, que son difíciles de digerir. Dices tú, esto me cuesta digerir. Pero si lees todos estos textos, dime, ¿puedes encontrar en estos textos una manifestación del amor de Dios? Pregunto al grupo, en general, a quien se anime, a quien se atreva, a quien haya estudiado. ¿Podéis encontrar en estos textos que yo he leído y los que habéis estudiado, pues en esos textos que habéis leído, el amor de Dios? ¿Alguien se atreve a responder esa pregunta? A mí me gustaría responder la pregunta. Adelante, adelante. Esto, pero tranquilo. Yo tengo aquí, bueno, Pedro, que habíamos compartido este material en otra ocasión, lo que es la ira de Dios y lo que es la ira del hombre. Ambas cosas. Entonces, ¿de qué manera nosotros, porque la cuestión está de qué manera, de qué perspectiva tú ves la ira de Dios? Desde mi perspectiva como ser humano, pecador, esa ira pecadora que yo tengo, esa rabia, ese pique, que cuando arremeto, pues arraso también. Sí. Uno como pecador. Entonces, si tú me permites. Sí, sí, por favor. Que yo lea aquí un asuntito que está muy interesante. Dice que al compararse la ira de Dios con la ira del hombre pecaminosa, se percibe que el hombre lo hace, es una pasión maligna que perturba el equilibrio emocional y la hace arder con el deseo de herir a los otros. Sin embargo, no hay ninguna malignidad en el corazón de Dios. Dice aquí, por el contrario, su ira proviene de su amor y se levanta contra el mal que quiere arruinar a sus criaturas. No sé si eso... Ok, o sea que tú dices, mira, desde la perspectiva humana,
el humano cuando siente ira es una ira de arrebato, es una ira vengativa y que quiere hacer daño. O De sea, quiero maldad, para maldad. dañar de maldad. Si tú me pisaste un pie, voy, me airo y te arranco el pie que tú tienes. Si tú me metiste un dedo en el ojo, yo te voy a dar un puñetazo de rabia, Te saco el tú me otro ojo. insultas, yo te arremeto contra ti. Esa es la visión humana, ¿no? De la ira. Cuando Que a vemos... lo mejor, Pedro, a lo mejor Ujú. nosotros vemos la ira de Dios igual, como una maldad, una maldad. Yo te voy por la idea del infierno, ¿no? Allí van todos a chicharrarse porque fuiste malo, pues te quemas y con más fuego mejor. Por siempre jamás, ¿no? Exacto. Entonces, esto, oye, dices, si lo vemos desde este ángulo humano, como dices tú, claro, la ira de Dios es algo maligno, es una maldición universal. Pero desde la perspectiva divina, desde su santidad, ¿cabría una ira de ese rasgo? No, ¿no? Ya hemos dicho que Dios es amor, es misericordioso y que por lo tanto esta ira no cabría dentro del concepto divino. Pero la pregunta va más allá. La pregunta es, recordad, ¿podéis ver el amor de Dios en los textos que he citado? Bueno, aquí hay un texto que de eso de si podemos encontrar el amor de Dios en estos pasajes, vemos ahí la situación de Sodoma y Gomorra, Sí. que Dios hizo descender fuego sobre esa ciudad. Entonces sería, ahí está el amor de Dios en ese fuego consumidor que destruyó. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta y esa es la pregunta que yo quiero, por favor, hoy estéis muy callados, os siento tímidos. Quiero que me contestéis esa pregunta. ¿Veis el amor de Dios en estas citas que se han presentado? No sé si Rodolfo quiere decir algo porque ha abierto el micro. Sí, quiero decir algo. Vamos allá, Rodolfo, te escuchamos. Ver el amor de Dios como perspectiva humana no funciona, pero ver el amor de Dios a través de su misericordia sí funciona. Recordemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, que Dios habló con Abraham y Abraham le dijo, y se encontraron 50 y fueron negociando hasta que llegaron a los 5. Y podemos ver cómo el pastor les rompe la pierna a la ovejita que se aleja, a la ovejita aquella que puede extraviarse. O sea, cuando yo veo el amor de Dios y entiendo que cualquier cosa mala que pasa es por el bien, porque el Señor no hace nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. El Señor no manda juicio sin antes avisar. El Señor no manda castigo sin antes informar. O sea, durante estos textos yo puedo ver el amor de Dios porque Él lo hace avisado. Él lo hace diciendo, si haces esto, vas a tener esto. La paga del pecado es muerte. Siempre en la Biblia yo veo, aunque veo cosas malas o supuestamente malas para mí humano, yo veo que siempre Dios ha avisado y Dios ha advertido y siempre Dios ha dicho que hay consecuencias para las cosas malas que hacemos. Entonces, estas consecuencias no las puedo ver como cosa mala, porque Dios ya avisó y dijo que eso iba a ser así. O sea, yo puedo ver el amor de Dios dentro de estos textos difíciles, duros, hasta crueles, en el momento que yo puedo ver el amor de Dios y su misericordia antes. Muy bien. Oye, Rodolfo lo ha completado, ¿eh? Oye, Rodolfo, le vamos a dar un premio, lo ha completado, ¿eh? Muy bien. Fijaos que es interesante que Rodolfo ha tocado varios puntos muy importantes. Ha hablado antes de la misericordia antes de la ira. Vemos que no es una ira impulsiva. Antes de que se dé la ira, ha pasado un periodo de gracia, de misericordia, de búsqueda, de diálogo, de procurar que el ser humano se encauce otra vez a las cosas de Dios, de procurar transformar su corazón o de que reconozca su error, ¿no? Eso es un poquito el tema desde lo que ha enfocado Rodolfo, y él dice, sí, yo veo el amor de Dios en estas obras porque esto que está mostrándonos en estos textos es el final de un trabajo de misericordia, ¿no? Oye, desde allí yo también comparto
esta misma visión que tiene Rodolfo. Escucho más opiniones, ahí tenemos otra mano levantada. A ver. Sí, quería comentar, dando un estudio bíblico, tocamos acerca de las señales del tiempo del fin y por supuesto llegamos a los días de Noé. Sí. Como los días de Noé, y nos metimos allí en el tema de Noé. Y una señora que está recibiendo estudios me dice, ay, Dios mío, pobrecitos los niños de esa época, los antidiluvianos. Sí. Entonces todos esos niños que habían chiquititos se murieron todos. Ay, pero ¿y por qué? Decía ella. Pero entendamos que los responsables de esos niños, ¿quiénes son? Los padres. Sus padres. Entonces la pregunta está, ¿cuántos padres acercaron a sus hijos al arca para que fuesen salvados? O por lo menos decir, vayan niños, que aunque yo no creo en lo que está diciendo Noé, que no creo en lo que dice Noé, por lo menos vayan ustedes y métanse ahí. O sea, ningún padre, no está registrado ni en el espíritu de profecía ni en la Biblia, se acercó al arca a llevar a sus hijos para ser salvos. Lo mismo que está pasando hoy en día. ¿Cuántos padres se están preocupando para proteger de lo que viene, de lo que va a acontecer en un futuro, preocupándose para que sus niños también sean salvos cuando Cristo venga? Porque se va a manifestar la ira de Dios. Muy no sé si me explico lo que... Totalmente. Y digamos que sí que por la misma línea que Rodolfo ya ha avanzado, digamos, es ver que la ira de Dios, el resultado final, digamos, de esa ira, va precedido de un trabajo de misericordia, de búsqueda, de diálogo, ¿no? Que es lo que estamos comentando. Jaime también quiere decir algo. A ver, Jaime, te escuchamos. Sí, gracias. Pues sí, en el hilo de lo que estáis comentando y de lo que ha comentado Rodolfo y demás, y felicidad, pues efectivamente se ve el amor de Dios en esos textos, ¿vale? Por lo que precede, estabas comentando. Y además hay que tener en cuenta que Dios no es un Dios de castigo, la naturaleza de Dios no es castigadora. Me voy a sacar una cita bíblica para apoyar esta afirmación, porque cuantos más citas saquemos para apoyar lo que decimos, mejor. No estaremos opinando, ¿vale? Que sería subjetivo. Bueno, no. Sí. Me voy a ir a Nahum, que es muy bonito. Bueno, perdón, Joel. Joel 2.13. Los profetas menores dicen cosas muy interesantes. Y dice así en Joel 2.13, dice, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Volved al Señor vuestro Dios, porque es bondadoso y clemente, lento para la ira, grande en amor y que se duele del castigo. En algunas dice y pronto para desistir del castigo, pero en la Reina Valera Exacto, eso es lo que iba a decir yo. En mi 1909, versión dice desistir, sí. O sea, es que yo ni quiero hacer esto. A mí me gusta más la versión de 1909 porque dice que se duele, es decir, no está en su naturaleza castigar, no lo ha estado nunca. Y además había que también tener en cuenta otro concepto, que la ira de Dios, como decía Lidia, no es la nuestra, es una ira santa. Y la ira de Dios es contra el pecado, no es contra el pecador. La cuestión es en una ilustración, y yo esto lo he explicado algunas veces, o al menos yo lo creo, me quedo con esto, cada uno que se haga su ilustración, ¿vale? Esto sí que es una cosa subjetiva. Pues es como si tuviéramos libertad para caminar por donde quisiéramos y hubiera una habitación ahí aislada, como cuando en el árbol, en el Génesis. Y Dios me dice, no te metas en esa habitación porque ahí está el pecado. Pero como somos así, ¿verdad? Y tenemos todo el universo entero para recorrerlo, pero yo penetro en esa habitación. La puerta es muy ancha, ancha es la puerta de la tentación, como dice Mateo, el Sermón del Monte, y me quedo ahí. Y el Señor me sigue avisando, sal de la habitación porque yo voy a quemar la habitación. Yo no te quiero quemar a ti. Quiero quemar la habitación porque voy a destruir el pecado. Pero todo eso tiene un contexto temporal, obviamente, porque somos seres dimensionales. Y yo sigo y no salgo de la habitación, al final me quemaré junto con el pecado. Es como si fuera un daño colateral, de alguna manera. Pero la intención de Dios nunca ha sido quemar a ningún ser humano. De hecho, en Mateo 25, si nos vamos, no me acuerdo el versículo, dice el fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Nunca hubo ninguna intención de Dios para abrasar a ningún ser humano. Muy bien. Oye, Jaime, me están encantando porque estoy aprendiendo yo. Tratando de enseñar, aprendo yo más que lo que puedo impartir. Patricia, adelante, te escuchamos.
Esto me lleva a mí a hacerme una pregunta, ¿no? Que creo que nos hacemos muchos. Podemos decir, si Dios es amor y su misericordia y prometió que volvería, y la profecía está escrito que iba a dar señales de su venida y se han cumplido muchas, ¿por qué no ha venido ya? ¿No? Creo que nos hacemos esa pregunta y digo yo, bueno, pues ahí está su misericordia, su amor. Él no quiere que ninguno de nosotros se quede. Y al final, pues la ira, ¿no? Él no quiere que ni tú, ni yo, ni mis hijos, ni nadie se quede. Entonces, esto es como, es que no sé cómo explicarme. Él odia el pecado, no el pecador, ¿no? Lo que Exacto, eso es. Entonces, él no quiere que yo me muera, o sea, que yo me pierda. Pero claro, si yo voy con el pecado, pues lamentablemente voy a morir por el pecado en el pecado, ¿no? No porque Dios lo permita. Eso Entonces, es. No es que Dios lo quiera, no es que Dios lo desee, pero como sí, bien decía Jaime, es un daño exacto. colateral. O sea, yo estoy metido entre medio de la guerra de Dios contra el pecado, yo me decidí meter en medio y ahí me va a Y caer, ahí la ira pues evidentemente, viene todo. conmigo. ¿No? Él Claro. no quiere que esté ahí en medio, o sea, quítate de en medio, quítate, o sea, no te metas allí porque esto es mi batalla Pero, personal contra el claro, pecado, yo quiero erradicarlo del universo, ¿no? y vemos su misericordia ahí, ¿no? Porque no ha llegado, pues por eso, porque está esperándonos y esperando a que, El tiempo de gracia, como se dice, ¿no? Ese exacto, tiempo de a que gracia de lleguemos. deseo que todo el mundo se salve, aún el impío, dice el Señor, no quiero que el impío perezca, ¿no? Yo quiero que el impío incluso reconozca su impiedad y se salve. Bueno, yo creo que más aportaciones no hay, no sé si queréis comentar algo más. Sí. Rodolfo. Ok, Rodi, después voy yo. Rodolfo y luego, perfecto, Rodolfo. Es que no había visto la manito. Sí, cuando Dios dice que yo visito la maldad sobre los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, lamentablemente mi maldad, lamentablemente mi pecado, lamentablemente mis malas decisiones condenan mis hijos. Yo he visto niños pequeñitos, con desórdenes químicos que tienen algunos problemas, que no sienten empatía, que tienen narcisismo, y ese niño no tiene la culpa de eso, es un niño inocente, pero ese niño cuando crezca va a ser un criminal, o ese niño va a ser un asesino, o ese niño tiene problemas por las malas decisiones que hicieron sus padres. Entonces, lamentablemente, cuando vemos niños perecer y sufrir por las malas decisiones que tomaron los padres, no es que Dios es malo, no. Dios sabe que el mundo va a tener consecuencias y por eso que Dios en esos textos finales de esas situaciones que vemos ahí, condenó. Por eso vemos en la Biblia que Dios dice, no, mira, el buey, la vaca, el hijo, las mujeres, todo el mundo, llévatelo. Porque Dios sabe que eso trae consecuencias a la larga, porque ese pecado va a retoñar de nuevo y ese pecado va a seguir afectando a otros. Por amor a sus hijos que traten de hacer su voluntad, Dios toma decisiones que se pueden ver como malas, pero son decisiones por amor a la misma humanidad y a nosotros los que le amamos. Fijaos que todos estos comentarios, este tema que ha tocado Rodolfo, el tema de la muerte de infantes y todas estas cosas que son sumamente delicadas. Habría que dedicar casi un seminario entero a hablar de la muerte de infantes y todas estas cosas que a nosotros, todavía mi esposa y yo debatimos. Llevamos muchos años en la iglesia, pero todavía debatimos nosotros mismos y decimos, oye, es que esto aquí me parece un poquito... Y luego cuando uno indaga más y profundiza, se da cuenta de que efectivamente Dios no se equivoca, ¿no? Así que, como bien decía Rodolfo, y esto es importante recalcarlo y señalarlo, aunque mi pecado no se hereda, mi pecado, porque el pecado es una decisión, no es inherente a mi naturaleza, sí se heredan las consecuencias, sí se heredan las deficiencias, sí se heredan los defectos y el daño que produce el pecado. Y llega a un punto tal que el daño es tan grande, como bien decía en Génesis, que luego lo vamos a leer, que el corazón ya es tendente exclusivamente a pensar en el mal. O sea, el ser humano no tiene ningún tipo de raíz por donde se le pueda tomar para ayudarle. Dice Dios, mira, le doy un tiempo de gracia, pero yo ya sé que esta generación, como dice la generación del diluvio, que es la que comentaba antes mi madre,
esta generación ya no tiene ningún tipo de solución. Ha muerto, es la peor tipo de muerte que existe, la muerte espiritual. Ha muerto espiritualmente. Es imposible. Yo quiero, pero es que ellos no quieren. Entonces, esto ya no se puede solucionar, ¿no? Terminamos con la intervención y pasamos a... Sí, adelante. Antes de que cierre ahí, Sí, por favor. Quisiera comentar al hilo de lo que decía Patricia, que ella estaba comentando, me llega a la mente lo que es la longanimidad, una palabrita un poco así, ¿verdad? Longanimidad de Dios, que es el aspecto del amor de Dios que se manifiesta en su paciencia para con el pecador, a pesar de la demora de en sus malos caminos. Dice, se manifiesta cuando Dios posterga temporariamente el merecido enjuiciamiento y continúa ofreciendo la salvación y la gracia por largos periodos de tiempo, dándole espacio para el arrepentimiento y la conversión. Lo que pasó con los antidiluvianos y lo que pasó con el amorreo, como dice Génesis, ¿te acuerdan? Que cuando llegaba el tiempo límite del amorreo, del cananeo, del jebeseo, de todos esos nombres raros que encontramos en Génesis, ¿cuál era el tiempo límite de ellos? ¿Cuál era el tiempo límite de gracia que tenían ellos para arrepentirse y convertirse? Dios es un Dios tan maravilloso que desde Abraham, en cuanto salió de la tierra de los caldeos, fue que predicando, fue pregonero Abraham de la justicia de Dios. Sí. Incluso hasta los propios Sodoma y Gomorra, se ve que ellos tienen el testimonio de Cristo, lo tienen Sodoma y Gomorra. Pueden compartir con Melquisedec, ¿no? Con esa figura. Todos tienen la oportunidad de ver los altares de los patriarcas y de conocer a ese Dios que ya lo sabían, por eso se reveló Balac. Maldíceme ese pueblo, porque mira lo que ha pasado. Entonces tuvieron la oportunidad y Dios dijo, tienen un límite de tiempo esta gente. Cuando ustedes entren a la tierra prometida, ustedes van a arrasar con todo lo que acabe, porque es el juicio de Dios que a través de su pueblo fue ejecutado. Por eso tuve que Dios decía, le dijo a Saúl, mata al rey y mata el caballo, todos los animales y los niños y las mujeres. Y tú dices, Dios mío. Ahí entran los muchachitos que se nos rompe el corazón cuando escuchamos la palabra niños. Y los niños también. Pues lo que dijo Rodolfo, lo que comentó Rodolfo, Dios ve el fin desde el principio y tenemos que entenderlo así. Eso es. ¿Por qué mueren los niños también y todo aquello? O sea, que tenemos que tener, y por eso digo, ya yo sé que incluso las personas que nos lleguen a escuchar, para ellos seguirá la incógnita abierta de la muerte de infantes. Ya digo que es un tema para otro seminario, no es el objeto de este seminario, de este tema. Sí lo vamos a tratar, si Dios quiere, quizás más adelante. Sé que la incógnita sigue ahí, sé que no hemos resuelto todas las dudas que se puedan generar sobre este tema, pero tranquilos, vamos a ir poco a poco, seamos pacientes, porque todo tiene una respuesta a través de la Biblia. La mayoría no entiende estos textos y dudan sobre la verdadera naturaleza del carácter divino. Gente cristiana, da igual la denominación, ¿eh? Aquí no estamos hablando solamente de adventistas, da igual de la denominación que usted sea, tienen dudas cuando se ven la Biblia, leen estos textos y dicen, no entiendo, no me cuadra esto con la figura de Cristo, no encuentro esto. Y lo peor aún, nuestra sociedad posmoderna sigue atrapada en una visión medieval sobre Dios. Por eso es que tanta gente rechaza a Dios. Siguen atrapados en un Dios que luego vamos a ver más adelante, medieval, en un Dios al que le han quitado o le han despiezado ciertas partes de su carácter y se ha mostrado como un Dios impulsivo, vengativo y violento. La falta de estudio bíblico ha desvirtuado por completo la verdadera esencia del carácter divino. Y lo que venimos aquí hoy es a descubrir ese verdadero carácter de Dios, a completarlo. Si usted analiza la narrativa bíblica, va a encontrar tres protagonistas en esta narrativa bíblica que son importantes a analizar. Va a encontrar primeramente al ser humano en un mundo perfecto, el ser humano perfecto, constituido perfecto, y el ser humano después de que comete su error, que comete el pecado. Luego aparece la figura de Cristo como Salvador, intercesor, la figura de Cristo como el restaurador de la raza humana. Y por último, también en la Biblia, por desgracia para nosotros, pero está allí, aparece el antagonista,
aparece el enemigo, aparece Satanás. Estas son las tres figuras que aparecen en la Biblia. Y tenemos que tener en cuenta que es importante analizar la historia de estos tres protagonistas, digamos, bíblicos. Normalmente cuando se toca el tema de la ira del Cordero, solo nos quedamos con Dios. No queremos asumir la responsabilidad sobre nuestras decisiones y las delegamos todas en Dios. Dios es el culpable de todo, Dios es el que ha permitido todo esto, ¿no? Nos olvidamos de analizar la parte humana. Luego también se comete otro error, y es que nos olvidamos de Satanás. Que Satanás también está instigando la maldad y la iniquidad en el mundo, y solo atacamos a Dios y a Dios y solamente a Dios. Satanás no aparece dentro de la ecuación. Ni mi responsabilidad como ser humano, ni Satanás por otro lado. Solo Dios. Dios es el que lo hace todo y Dios es el que ha permitido todo. Dios es el culpable de todo. Vamos a acabar con estos mitos con citas bíblicas. ¿Cómo se manifiesta? Esta es la tercera y última pregunta, y para entrar ya de lleno al bloque y comenzar ya a dar respuesta a estas grandes incógnitas. Pero antes cerramos con una tercera pregunta al grupo, antes de pasar ya de lleno, digamos, a resolver estas incógnitas. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? Yo os había pedido que hicierais un ejercicio, y los que no lo tenéis en material, lo que sea, que hagáis un ejercicio ahora mental y os pongáis a pensar en 5 maneras, como creyentes, porque si hay algún no creyente que quizás nos esté viendo, pues para él será algo extraño, pero para un creyente, pensad en 5 maneras en las que Dios se ha manifestado a tu vida a través de su amor, o que hayas visto el amor de Dios manifestado en tu vida. 5 maneras. Y me las puedes compartir. No testimonios largos, no testimonios de mi historia, de es que Dios me sacó. No, 5, Dios esto y esto. 5 formas en las que Dios se ha manifestado en tu vida. De amor, su amor ha manifestado en tu vida. Venga. 5 acciones que Dios haya hecho en tu vida. Eso escucho. Estáis timiditos, oye, estáis tímidos, pero os escucho. 5 formas, nada más. Piensa bien. A ver. Con su misericordia, con su amor, con su protección, con su ayuda y con su perdón. Ayuda, perdón. Muy bien, Rodolfo. Venga, más. Más. Dios dio a su hijo por nosotros. Es que creo que es el más grande, ¿no? Dios, eso es una manifestación de amor impresionante la que ha hecho Patricia. Jesús es una manifestación de amor. Venga, más. Creo que Ávila tenía la mano levantada. Sí, me permitió conocerlo a temprana edad. Creo que te permitió conocerlo. Otra manifestación de amor. Venga, más. Paciente y bondadoso. Paciente y bondadoso. Oye, me he equivocado y Dios todavía me sigue. Oye, qué paciente que es Dios conmigo. Venga, Alicia, yo creo que quería compartir algo. A ver, un momento, Elizabeth. Sí, Elizabeth. Sí, vamos a permitir primero a Alicia, que está aquí a mi lado, que hable. Sí, luego que hable, que no se escucha. A ver, Alicia, que no te escuchan. Acércate un poquito al micro. Un poquito. No te veo. A ver si se me escucha. Yo también encuentro el amor de Dios al darnos el libre albedrío, ¿no? En el conflicto del bien y el mal, tenemos libertad para elegir. Dios nos da la libertad de elegir de qué lado queremos posicionarnos, si del lado de Cristo o del lado del enemigo. Yo allí veo su amor, dándonos libertad. También veo libertad en amor. ¿Cómo es el que vemos el amor de Dios? Yo veo amor en el decálogo, en los 10 mandamientos. En esas 10 instrucciones de amor que Él ha dado a la humanidad, el deber del ser humano para Dios y también para con nuestro prójimo. Y no son prohibiciones como muchos lo ven, yo veo su amor ahí también. O sea, ves el amor en la libertad, ves el amor en la ley. ¿Qué más? ¿Ves más? No, muy bien, bueno, oye, estamos finos hoy. A ver, Elizabeth quería compartir también. El amor de Dios se manifiesta y lo ha hecho en mi vida por su misericordia. Aún apartándose de su camino, Él nos recibe y nos da su bendición y su plan de salvación siempre está ahí para nosotros. Amén. Amén. O sea que veis que se manifiesta de múltiples maneras. Y si yo sigo en esta tarde, yo sé que si nos ponemos a pensar y a buscar en qué manera se ha manifestado el amor de Dios en mi vida, sacaríamos una lista larga y extensa de manifestaciones del amor de Dios en mi vida.
¿no? Y dejadme que os diga que esta pregunta era la más difícil de responder, porque realmente conocer las manifestaciones del amor de Dios es como aprender a sumar. Me encanta esta alegoría. Fijaos, cuando éramos pequeñitos, nos enseñaron a contar del 1 al 10. ¿Os acordáis? Estaba ya uno, la profesora te llamaba adelante para que les recitaras tus números del 1 al 10. Y uno salía con miedo, ¿no? Porque no, solo me sé hasta el 8, hasta se me ha olvidado el 7, no sé. Te aprendías los 10 y luego te enseñaban a contar del 1 al 100. Dices tú, ¿pero qué hay más después del 10? Pues sí, había más. Y después hasta el 1000, que eso ya es lo máximo, ¿no? Y así descubres hasta que llegas, creo que a finales de primarias, aquí en España, te dicen, no, que esto es infinito. Entonces dices tú, o sea, entonces, ¿para qué aprendí a contar, no? O sea, que es que los números no se acaban. Pues lo mismo pasa con el amor de Dios. El amor de Dios y sus manifestaciones son infinitas. Se manifiesta de formas, hay infinidad de formas en las que se ha manifestado el amor de Dios en nuestra vida, y hay formas que nuestro idioma castellano no es capaz de recoger. O sea, hay verbos en nuestro idioma castellano que cubren parte, pero hay otras palabras que no son capaces o que no somos capaces en ningún lenguaje humano de definir esas manifestaciones del amor de Dios. Así que no te extrañes si te ha costado un poco responder esta pregunta, porque realmente es la más difícil. Oye, y hay cosas que Dios ha hecho por tu vida que tú ni sabes. Así que tenemos que entender esto. Conocer las manifestaciones del amor de Dios es un hecho tan abarcante que duraremos la eternidad y todavía habrá preguntas que hacernos sobre su carácter y su amor. Ahora, es importante que en la Biblia, cuando tú estudias la Biblia, vas a encontrar 4 manifestaciones a las cuales se les va a hacer muchísimo énfasis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay más, posiblemente haya más, pero considero que estas son las 4 más importantes. La primera manifestación del amor de Dios, o digamos, una de las primeras manifestaciones del amor de Dios, de todas las que existen, infinitas que han hecho, ¿no? Pero de las más importantes es la que aparece en Génesis 3:15. La misericordia. Es la primera vez para el ser humano, digo, porque para los ángeles ya lo sabían, pero para el ser humano en Génesis 3:15 es la primera vez que van a ver esto. Claro, ellos vivían en un mundo sin pecado. Ahora le han metido la pata, su primer gran error. Y ahora van a ver la misericordia de Dios. Génesis 3:15 lo podéis encontrar. Y efectivamente, como bien decía en Éxodo 34:6, es lo primero que Moisés exclama cuando ve a Dios, es Dios misericordioso, ¿no? Es un Dios bondadoso. La segunda manifestación la podemos encontrar en Juan 3:16, que lo podemos recitar de memoria. Juan 3:16, mucho porque estamos aquí, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 y Juan 1:29 nos hablan de la manifestación de Cristo, de como una manifestación del amor de Dios, de Cristo como Salvador, de Cristo como sustituto de la paga de mi pecado. Tercera manifestación del amor de Dios, y esta te va a parecer increíble, pero es real. Isaías 1:17, y lo vamos a leer porque esta quizás sea una de las más quizás chocantes para ti porque es la primera vez que la escuches, pero Dios desea manifestarse en tu carácter. Dios desea manifestar su amor en tu carácter. Isaías 1:17 dice, a ver si lo encuentro, Isaías 1:17 dice, aprended a hacer el bien. Buscad justicia. Ahora te he visto milagros, dame un momentito, deja que termine esta parte. Dice, buscad justicia, restituid al agraviado, defended al huérfano, amparad a la viuda. Interesante, ¿verdad? O sea, lo que estamos viendo son las acciones mismas que hizo Jesús cuando vino a esta tierra.
Y Dios demanda de eso de su pueblo. Haz esto, aprende a hacer el bien, haz esto. Lucas 6, 31 al 36. ¿Será que Isaías se equivocó? ¿Será que es un error de traducción? ¿O será que verdaderamente estos son los pilares, las bases fundamentales del cristianismo? Lucas 6, 31 al 36 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Este es Jesús, digamos, reprochando, no me gusta utilizar esa expresión, pero quizás señalando a sus apóstoles, ¿no? Mejor dicho. Dice, también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis el bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, haced bien y prestad sin esperar de ellos nada, y vuestro galardón será grande. Y el versículo 36. Sed, pues, misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Tu deber como cristiano, esto es una enseñanza de Jesús. Esta es una enseñanza de Jesús, no es inventado por ningún pastor, ni es una teoría. Esta es una enseñanza de Jesús. Tu deber como cristiano es tener un carácter como la de Dios Padre. Si tu Padre, Dios, es misericordioso, debes ser tú también misericordioso. Debemos reflejar el carácter de Dios, o sea, en nuestro propio carácter. La cuarta, y ahora te di paso, Milagros. La cuarta, sí, un momentito, ahora le doy pasito, ya termino. La cuarta manifestación del carácter, de la manifestación del amor de Dios, está en su ley, como bien decía Alicia, Juan 14, 12, y esto quiero que me acompañéis en la lectura aquí. Juan 14 es un capítulo, mis hermanos, al cual hay que dedicarle horas de estudio, muchas horas, con mucho detenimiento, leerlo tranquilamente y después de la matutina, leer Juan 14. Ayuda mucho a asentar algunos conocimientos claves que son para nosotros hoy. Juan 14, 12, os aseguro, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Esto es una afirmación de Jesús, no lo estoy diciendo yo, no es una teoría, esto es una enseñanza de Cristo. Jesús afirma que lo que él hace, otro ser humano también lo puede desarrollar si cree en él, porque dependemos de él. Y mayores que estas hará porque yo soy el Padre, porque yo voy al Padre. Y luego dice el versículo 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis como consecuencia del amor hacia Cristo, guardaremos los mandamientos. Ya hemos dicho que se puede guardar todos los mandamientos, luego vamos a tocar ese tema. Juan 14, 22, 23 dice, Judas, y en mi Biblia, no es en la vuestra, pero en la mía dice, no es el Iscariote, no es el traidor, ¿verdad? Dice, le preguntó, Señor, ¿por qué te has de manifestar en nosotros y no al mundo? Le dice, y respondió Jesús, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y habitaremos en él. Y el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestará Cristo, que es amor en persona, a él. Así que para que veáis las 4 grandes manifestaciones de Dios. Milagros, quería hacer un aporte. Te di paso, Milagros. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya saben ustedes, el saludo internacional. Saludo internacional. Bien, exactamente, feliz sábado para todos. Un tema bastante puntiagudo de que no sabe uno cómo agarrarlo. Así desde el punto de vista humano, parece un tema de los que denomino erizo. Sí. Que por donde quiera que lo cojas, huya. Bueno, pero realmente, sí, pero realmente, aunque parezca contradictorio, lo cierto es que nuestra perspectiva humana no alcanza a entender esta parte. Porque justamente con el amor y la misericordia, ¿cómo conciliarlo con esas expresiones que bien mencionaba desde el inicio? Desde el punto de vista humano no cuadra.
Porque, y aparte de lo que nos han dicho los hermanos que han aportado expresiones y citas que de verdad dan al punto. Y, sí. Pero pero entonces desde el punto de vista humano, cuando uno ve la experiencia familiar, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vemos a Dios, que es lo que se nos dice, que es el Padre y tal, como en un contexto familiar, pero la representación de ese Dios amoroso, misericordioso, que tardo para la ira, pero según dice él, se aira también. En fin, cuando nos llegue, es la representación humana de los padres. Entonces, es también sumado a los comentarios muy bien señalados de los hermanos que han participado, esa experiencia humana de la representación que se hace o que hace el ser humano del papel de los padres. Miren lo importante que es, sí. Lo importante que es, porque es la primera representación que tienen los hijos. Entonces, cuando el padre remite a la Biblia, que mira, mi niño, como el Señor, el niño no tiene esa parte abstracta, quizás no la puede comprender hasta cierta edad, pero mientras tanto esa representación hace del padre. Ahora bien, ¿verdad? Cuando uno pues realmente valora ese amor y esa misericordia, ya cuando uno, en primer lugar, cuando siendo adulto, que trata de llevar una vida conforme a lo que uno piensa, pero el Señor dice, no, por aquí, por aquí, por aquí, por ahí, y te va guiando de una manera que tú dices, oye, es que no hay, es increíble, o sea, no hay palabras para decirlo, y efectivamente es como que hasta el detalle, todos los detalles, de hecho Jesús se esforzó en mostrar a Dios como un padre. O sea, sí, ese fue su esfuerzo máximo en su ministerio aquí en la tierra, fue el de mostrar a Dios como un padre cuidadoso, atento, que está pendiente de las situaciones del pueblo en aquel momento, que aunque estén los romanos aquí molestando, tranquilos, que es que Dios está aquí, se ha manifestado. Y oye el punto álgido, que entiendo eso. Tú sabes lo que es dar a su hijo, bueno, eso lo podrá entender un padre, una madre, qué sé yo, pero dar a su hijo para que viniera en forma humana en mi territorio, o sea, el territorio humano, sin ninguna ventaja, porque tal como se desarrolló la vida de Cristo, realmente, aunque vino del cielo, pero no vino con ventaja a lo que yo pudiera hacer o no hacer, o sea, mi situación. O sea que lo que más me impacta es que Jesús puso en riesgo el universo. No solo su vida, porque si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de los héroes históricos que nos presenta las ciencias sociales, desde el punto de vista de los héroes galácticos que nos presentan los cómics, pues dar la vida, bueno, si sabes que 1 millón, el planeta, un país se va a salvar, tú dices, bueno, pues al menos ya de lo poco que me queda lo sacrifico para que millones vivan, pero es que no se trata solo de la vida de un ser humano, en este caso de se trata de todo el universo. Sí, es que todo el universo quedó en juego, digamos. Sí, en juego. Sí. Entonces ya ahí no hay manera de dudar de que un amor tal por una balsa de gente que prácticamente, oye, porque somos una punta, una mota en todo el universo, o sea, no somos el único planeta. Y si lo comparamos desde el punto de vista humano, frío, óyeme. No, hacer ese sacrificio tan grande, y no solo eso, sino sabiendo que la propia profecía señalaba que incluso la gente por la cual iba a morir, que somos tú y yo, lo podíamos haber rechazado, lo seguimos rechazando con nuestra rebeldía. Pues, es que no se entiende. Y el hecho de dar su vida por esa gente, ya por eso
ya se ve la gran manifestación del amor de Dios en Cristo, ¿no? Definitivamente. Pues hemos dicho que es la Sí, segunda manifestación. sí. Y finalmente, realmente, si yo estuviera de parte de esos mundos no caídos que miran con asombro a este planetita, yo diría, óyeme, pero ya está bueno. Sí, oye, aprieta el ya botón, hay que arrepentirse. Aprieta el botón. Sí. Tremendo. Desde un punto de vista humano, y ahora lo vamos a ver más adelante, vamos a ver el clamor que hay que se haga manifiesta la justicia de Dios. Por eso lo vamos a ver más adelante. Y vamos a, si me permites, Milagros. Sí, genial, genial. Gracias por tu intervención, porque está muy a colación con lo que estamos tocando ahora, y para que veáis que cómo se manifiesta el amor de Dios. Es que es tan grande. Queremos más evidencias, ya la tenemos en Cristo, ¿no? Pero aquí tenemos esas 4 manifestaciones. Ya os digo que hay muchas más, hay infinitas más, y quizás otro teólogo, otro doctor estudioso podría presentar otras más importantes, pero creo que coincidiríamos en estas 4 como las más prominentes que se presentan en la Biblia. Aquí tengo un esquema, digamos, de lo que representa el amor de Dios con estas esferas, ¿no? La primera esfera, la misericordia; la segunda esfera, la manifestación de Cristo; la tercera esfera, la manifestación del amor de Dios en mi carácter; y por último, la ley y su justicia, que como hemos leído, Jesús la vincula la obediencia a los mandamientos de Dios, lo vincula con el guardar, obedecer y cumplir con sus leyes. Así que él vincula el amor y la ley y no los separa. Así que tenemos estas 4 manifestaciones. Usted puede coger la esfera y puede empezar con la que quiera. Puede empezar, por ejemplo, con la misericordia y decir que por nuestra causa de pecado Dios nos perdonó y por eso mandó a Jesús, para que Jesús nos diera la capacidad de reflejar en nuestro carácter su amor y que cumplamos la ley. Puede empezar por la ley y decir que Dios nos ama tanto que ha dado a su Hijo, y la ley es la misma ley que lo vamos a ver más adelante, la que nos condenaba. Jesús vino a morir por nosotros, por misericordia de Dios, para que Dios nos habilitase para tener su carácter, y puede también empezar por el carácter, y puede empezar por Cristo, y va a ver que ninguna de las 4 esferas se contrapone. Esto es interesante porque lo que quiero dejar dicho es que no hay ni una más importante que la otra, y no podemos deshacernos de ninguna de estas esferas. Si nos deshacemos de una de estas 4 esferas, estamos presentando un carácter de Dios equivocado. Y lo digo como yo ya llevo un tiempo, digamos, ahora ya me he apartado un poquito, pero me he apartado en el sentido de que ya no ejerzo, digamos, el liderazgo, pero llevo bastantes añitos en el liderazgo de la Iglesia, y se puede dar el error dentro del liderazgo eclesiástico de presentar un carácter de Dios tergiversado. Y ese es un llamado a nuestros hermanos, a los que quizás ejercéis responsabilidades dentro de una iglesia, a tener mucho cuidado a no presentar un carácter de Dios incompleto. Porque presentar el carácter de Dios incompleto es precisamente lo que nos ha traído a la situación del cristianismo actual. Vamos a hacer algunas preguntas, vamos a establecer algunas premisas y luego las vamos a responder con la Biblia. Primera pregunta: ¿Dios desea obligar o imponer a que aceptemos su misericordia? No, de ninguna manera. Dios no desea obligar ni imponer a que aceptemos su misericordia. Por lo tanto, somos libres de aceptar su misericordia o no. ¿Dios desea obligar o imponer a que creamos en Él? No, rotundamente no. ¿Somos libres de creer en Él o no? ¿Dios desea obligar o imponer a que seamos salvos? Rotundamente no. Tú decides si aceptas el regalo de la salvación o si lo rechazas. Por tanto, el ser humano, y en eso estamos todos de acuerdo, se va a convertir casi, de hecho es, en un argumento irrefutable. El ser humano es libre de creer y de decidir lo que quiera. Empíricamente y bíblicamente y teológicamente está demostrado. O sea, el ser humano puede elegir lo que le dé la gana. Pero, y esto es un pero muy importante, las acciones no están exentas de consecuencias.
Y usted me preguntará, ¿y quién determina las consecuencias de mis actos? ¿Qué es lo que determina las consecuencias de mis actos? ¿Por qué si yo pego un puñetazo a la pared hay una consecuencia, que es que me cause un grave daño estructural en mis huesos, en mis músculos, ¿no? Y en mis tendones? ¿Por qué? ¿Quién establece eso? ¿Por qué si me tiro de un precipicio en esta tierra tengo altas posibilidades, por no decir 99.9%, depende de la altura, de que me mate o como mucho de que me quede parapléjico? ¿Por qué? ¿Quién establece eso? ¿Quién ha dicho que eso tiene que ser así? Bueno, eso lo dicen las leyes universales. Son las leyes universales las que establecen las consecuencias de nuestros actos. Esto es otra verdad irrefutable. Por tanto, la ley de la gravedad es la que determinará, y las otras leyes físicas y naturales las que determinarán las consecuencias de nuestros actos. ¿De acuerdo? ¿Usted es libre de tirarse por el precipicio? Sí. ¿Usted es libre de tirarse por un precipicio? Hermano, yo no le estoy incitando al suicidio, que quede claro. No le estoy incitando al suicidio, no se tire por un precipicio. Pero si lo hace, que sepa que hay una ley de la gravedad que determinará la consecuencia. Ahora, para las leyes, para las decisiones de carácter, porque esas son decisiones de carácter más físico, tangible, ¿no? Pero para las decisiones de carácter moral, para hacer lo bueno y lo malo, ¿qué es lo que determina las consecuencias de nuestros actos? La ley moral. El principio universal de la ley de Dios es lo que determina las consecuencias de nuestras decisiones morales. Una decisión moral es pecar. Pecar es una decisión. Así que la ley determinará la consecuencia del pecado. Es morir. Si usted peca, morirá. Ahora, Satanás, y aquí vamos a desenmascarar el gran engaño satánico, se ha encargado de tergiversar y de cambiar algunas cosas porque él no quiere que esto se sepa. Él no quiere que usted sepa que la ley moral es la que determina las consecuencias. Satanás quiere todo lo contrario, así que él establece una falacia y dice, mira, si usted peca no pasa nada. Quizás, por desgracia, usted lo ha escuchado eso en su iglesia. Usted habrá escuchado que si pecamos no pasa nada. De hecho, mi generación y la generación que estaba antes de la mía, entre un 95 y un 90% creyó en lo que muchos personas, muchos hombres y mujeres religiosos, mucha gente que se creía devota al Señor y que decía que por pecar no pasaba nada, que enseñó a nuestra generación a hacer esto, que si pecas no pasa nada porque Dios es amor y es misericordia. Y como Dios es amor y misericordia, pues si no tú pecas, dice Satanás, oye, Dios te ama. Imagínese. Y que somos pecadores. Sí, sí, imagínese esta escena. Usted va a tomar un vuelo de avión y va a hacer paracaidismo. ¿Sabes? Satanás se le presenta con traje, corbata, bien arreglado, con una sonrisa en su rostro. Le ilumina el rostro, parece un ser de justicia. Y le dice, mire, tengo aquí un paracaídas último modelo. Se llama pecado. Lo que usted no sabe es que ese paracaídas está roto, totalmente roto. Cuerdas rotas, todo eso está roto. Entonces se pone la mochilita pensando que eso le va a ir bien. Y Satanás le dice, bueno, tírese, estamos aquí a más de, yo qué sé, 3.000 metros de altura, tírese ahora por el avión y utilice mi paracaídas. ¿Sabe lo que creyó mi generación? Entre el 95 y 90% de mi generación creyó que si te tirabas del avión con el paracaídas, no les iba a pasar nada. Entre un 90 y un 95% de esa gente se estampó contra el piso de las consecuencias del pecado. Estimados, son mucha gente, son miles y miles de almas que se han perdido o han muerto, quizás se han perdido teniendo la esperanza de Cristo, se han perdido, o hay otros que ahora, los pocos que quedan, están tratando de reconstruir su vida porque alguien les dijo una vez que si pecaba no pasaba nada. Es importante que entendamos que la ley moral de Dios establece una consecuencia que es inevitable.
inevitable. ¿Me ha escuchado bien esto? No se puede evitar. Génesis. Adán y Eva pecan. Usted va al libro de Génesis. Dígame, ¿Dios perdonó a Adán y a Eva? Sí. ¿Dios demostró misericordia con Adán y a Eva? Sí. ¿Adán y Eva se arrepintieron de su pecado? Sí. ¿Quién les quitó las consecuencias? Nadie. Y ojo, no les estoy diciendo, mis estimados, no les quiero hacer sentir culpables con esto. No quiero que sientan más culpabilidad por el pecado. Todo lo contrario, lo que les quiero demostrar y les quiero invitar es que se acerquen más a Cristo una vez que se ha cometido pecado, que es nuestra única esperanza realmente. Pero la consecuencia de su pecado no se fue. La muerte siguió allí, la violencia siguió allí, la maldad siguió allí, la podredumbre siguió allí, la enfermedad siguió allí, no se fue, siguió allí. Muchos hoy, empíricamente hablando, tienen cicatrices de sus pecados pasados, aún después de haberse arrepentido y entregar su vida a Cristo. Muchos hoy arrastran la consecuencia en su salud, la consecuencia en su relación familiar o en su relación matrimonial o en su relación de amistad por culpa del pecado. Así que no se deje engañar, mi amado y mi hermana, si usted peca, sí pasan cosas. El pecado hace daño. Y el llamado que yo le hago, mi estimado y mi estimada, es que aborrezca el pecado. Ódielo. Es la única cosa que a Dios le agrada que usted odie. No odie a su enemigo, pero odie el pecado. Odie la maldad. Aborrezca hacer lo malo, porque eso hace daño. La segunda falacia que presenta Pedro, Satanás Milagro, sí. Perdona. Sí. Rápidamente con respecto a ese es un punto clave, porque generalmente es pasado por alto cuando me refiero a lo de Adán y Eva. Yo siempre les llamo los dos niños, los dos muchachitos del Señor, los primeros niños, que el Señor pudo haber dicho, hombre, vamos a buscar otra solución, pero lo que más me impacta de esa escena, de esa parte de la Biblia, es que el Señor tuvo que cumplir su ley. Sí, tuvo que no es que Dios tuvo, no es que ni siquiera Dios tuvo que cumplir su ley, es que la ley la ley está allí, la consecuencia pasó, o sea, es como cuando te tiras de un es que no es que se cumpla, es que ya está ahí, ya estaba ahí. Es como una reacción. Sí, una reacción, acción, incluso a Dios le salió más caro porque entonces tuvo que buscar una solución. Es decir, no, claro que le salió carísimo. Fue como quien dice, déjame, por no sacrificarlos a ellos hasta cierto punto, no fulminarlos, se sacrifica Jesús. Se sacrifica él. Que alguien, y eso es un punto clave, tú has tocado, oye, este tema, por donde quiera que tú lo agarras, porque tiene tantos aspectos que hoy en día está como todo tergiversado. Y ese punto de la consecuencia, acción-reacción por causa del pecado, eso es clave. El Señor nos perdona y mucha gente por eso no concibe esas consecuencias del pecado viniendo de Dios, porque se supone que Dios es amor, Dios es toda bondad. Entonces es un amor distorsionado. Pero lo de Adán y Eva es muy claro, o sea, siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias, como bien dicen Milagros, y fijaos, no hay ningún personaje bíblico, ningún justo de Dios, ningún hombre, mujer del Señor en la Biblia que en su vida pasada no haya cometido un pecado y se haya librado de las consecuencias. David, Salomón, Abraham. Dice, pero ¿cómo Abraham? Sí, Abraham. Abraham, mis hermanos, tuvo que pagar las consecuencias de sus malas decisiones por falta de fe. El padre de la fe. Abraham, Jacob. Jacob no volvió a ver a su madre nunca más. Después de que cometió el engaño con su hermano. Nunca más volvió a ver a su madre. Nunca más. Estimados, no hay ni un solo personaje bíblico, ni siquiera el apóstol Pablo, ni uno se libra de las consecuencias de sus malas decisiones en su vida pasada. Ahora, hay dos cosas que Dios sí hace y de las que Dios te va a librar. Esa es su promesa y Él lo va a cumplir.
La primera cosa de la que Dios te va a librar, mi amado, mi hermano y hermana en Cristo, si tú me estás escuchando, no te sientas culpable. Bueno, si te sientes culpable en estos momentos, Dios te va a buscar en donde hayas caído. Eso es la primera promesa que hay en la Biblia. No importa qué tan bajo haya sido la caída, ni qué tan profundo te hayas metido, no importa qué paracaídas utilizaste, no importa en qué punto caíste, a eso Dios no le afecta. Su amor va a llegar hasta allí. Esa es su primera promesa. Segunda promesa que Dios hace, Dios te va a librar de dejar de existir. Cuando Él te perdona y te limpia, te libras de dejar de existir. Y de la tercera cosa, evidentemente, de la cual te libra el Señor, es de que tú tengas que vivir una vida de culpabilidad constante. Te quita la carga del pecado. Te libra del pecado. Te da habilitación para que seas libre del pecado. No vuelvas a ser esclavo más de eso. Te quitan la culpabilidad de encima. Te reviste con su justicia. Son las promesas de las cuales Dios sí o sí te libra. El Espíritu Profecía señala que te libra instantáneamente, tú solo pides. Y tú le puedes pedir un coche y Dios se puede retrasar. Pues dice, ahora no es el momento. Tú le puedes pedir una casa y Dios se puede retrasar. Dice, no, ahora no es el momento. Pero tú le pides perdón a Dios y en ese momento usted queda libre, limpio y sin culpa. Glorificado y alabado sea su nombre. La segunda parte que Dios señala en esta falacia, bueno, la segunda parte que Satanás señala en esta parte es la ley, que la ley no se puede obedecer. Y para eso tengo una cita que quiero compartir con vosotros, porque eso también se dice mucho. Dice que Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. No la podía soportar. Satanás no soportaba la ley. Afirmó que los ángeles no la necesitaban y que debían ser libres para seguir su propia voluntad, que siempre los guiaría con rectitud. Oye eso. Que la ley era una restricción de su libertad, que su abolición era uno de los grandes objetivos de su subversión. La condición de los ángeles, según él, debía mejorar. O sea, si quitamos la ley de Dios, todo esto va a cambiar, todo esto va a ser mejor. Y ahí está la segunda falacia, vivir sin límites. O sea, Satanás presentó una idea en la que él decía, bueno, si el ser humano vive sin ley, mejor que mejor. Si el ser humano vive sin la ley de Dios, es una maravilla. Hay gente que todavía cree esto. Incluso gente dentro del seno eclesiástico que cree, desgraciadamente, que la ley de Dios, esto ya hay que quitarlo, esto ya fue abolido, esto hay que vivir vive la vida. Si Dios te ama, no importa tú, vive la vida. Sin límites, la ley es una limitación, vive la vida. Esto es otra falacia de Satanás. Fíjate, el Espíritu Profecía, esto está, perdona que no he citado, esto está en Historia de la Redención en el capítulo 1, ¿vale? Pero hay otra cita que me pareció más chocante, y es el papel de Jesús. Cristo vino al mundo para desmentir la falsa afirmación de Satanás, de que Dios había hecho una ley que los hombres no podían cumplir. Tomando sobre sí la naturaleza humana, vino a esta tierra y por una vida de obediencia demostró que Dios no ha hecho una ley que el hombre no puede cumplir. Demostró que es perfectamente posible para el hombre obedecer la ley. Yo creo que la hermana White es explícita en esto. Esto fue escrito en el manuscrito, y se lo digo, en el manuscrito 48 en 1893, y fue incluido en un devocional que a todos os suena, que se llama, o no sé si ya siga publicándose, que se llama La fe por la cual vivo la fecha del 18 de abril. O sea que si usted tiene ese devocional, va al 18 de abril y va a encontrar esta cita. ¿De acuerdo? Cristo mismo vino a demostrar que la ley de Dios se puede cumplir. Entonces, la falacia de Satanás se cae por todos lados. Hace aguas por todos los sitios. Satanás, cuando cumple su propósito, se ríe de ti y de mí.
si nos dejamos llevar por sus insinuaciones. Se ríe, él no está llorando, ay, se pecó, ay, pobrecito, no, él se ríe, disfruta, viéndote sufrir por las consecuencias del pecado. Ese es su deseo. Por eso mi invitación no es para que te sientas más culpable de que has pecado, sino a que aborrezcas completamente el pecado. La ley de Dios no es una imposición, refleja las consecuencias de obedecer o desobedecer. Y se cumplen ipso facto. Una vez que yo atento contra la ley de Dios, ipso facto viene la consecuencia. A lo mejor la consecuencia no es visible ahora, porque no me ha pasado nada, he mentido y no me ha pasado nada. Pero con el tiempo lo vamos a ver. El ser humano ha sido creado físicamente libre y las consecuencias que rigen la libertad física, fíjate que somos físicamente, pues usted puede levantar los brazos, usted puede correr, usted puede nadar, usted puede saltar, usted puede, lo que usted quiera física y tangiblemente puede hacer. Pero tiene límites, no lo puede hacer todo. ¿De acuerdo? Y dice que esta libertad está regida bajo las leyes y los principios naturales. Si yo me hincho a comer ciertos alimentos que dañan mi cuerpo, hay una ley física natural que va a revelar las consecuencias de esa mala decisión. Si yo me pongo a hacer ejercicio, me pongo a comer saludablemente, hay una ley física natural que va a regir las consecuencias de esa decisión. Esto es empíricamente irrefutable. El ser humano ha sido creado moralmente libre y las consecuencias que rigen la libertad moral son los principios morales, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Así que lo mismo que pasaba cuando comí un alimento que no debía comer y me hace daño al cuerpo, lo mismo pasa cuando peco. Cuando tomo una decisión moral equivocada, hay una consecuencia que está en la ley moral. Vamos a ver esto con la Biblia. He tirado premisas sin Biblia y tú dices, ¿y esto se lo está inventando Pedro? Bueno, vamos a verlo con la Biblia y ahora por fin vamos a entender la ira de Dios. La zarza ardiente, Éxodo 3, 1 al 3. No lo vamos a leer. Estos son eventos que considero que ya lo sabéis. Vamos a leer algunos. Me voy a tomar la libertad de leer Éxodo 3, 1 al 3 para aquellas personas que quizás no tienen Biblia, para aquellas personas que son quizás de otras denominaciones, tengan facilidad de Biblia, lo que sea. Éxodo 3, 1 al 3, leo. Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, al monte de Dios. Y allí se le apareció el ángel del Señor. Este es Jesús, luego lo podíamos explicar en otro seminario, pero este es Jesús. Y dice, en una llama de fuego en medio de una zarza. Este era el mismo fuego consumidor, mi estimado, mi estimada, que aparecía en los textos difíciles de explicar. Este fuego consumidor es el mismo que aparece en la zarza. Pero aquí pasa algo interesante. Y dice, y miró, y vio, y la zarza ardía en fuego, y no se consumía. Interesante. Éxodo 13, 21. Otro evento impresionante del mismo fuego consumidor del Señor, de ese fuego al que tanto le temíamos, al que tanto le teníamos miedo al principio de estas ponencias, de esta ponencia, de este seminario. Este fuego abrasador aparece en Éxodo 3, 21. Y no da tanto miedo, porque ya lo que dice, el Señor iba delante de ellos, delante del pueblo de Israel, de día en una columna de nube para guiarlos. Ustedes están en el desierto, estamos en el desierto para ubicarnos en contexto, estamos en un desierto y en el día en el desierto es abrasador. No sé cuántos grados máximos llegará en Dominicana, pero esto es peor, mucho peor. Es un calor abrasador. Y dice que Dios se manifestaba en forma de nube y cubría a su pueblo. Y luego en la noche, lo que pasa en el desierto es que caen las temperaturas drásticamente, por temperaturas por debajo de 0 grados. Y dice, dice, en la noche una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduviesen de día y de noche. Este fuego consumidor aquí parece un fuego muy agradable, muy amistoso. Pero este mismo fuego protector es el mismo fuego consumidor que aparece en Levítico 10, 1 al 2. ¿Se acuerdan la historia de Nadab y Abiú cuando estuvimos hablando de la secularización, verdad? Allí en Levítico usted va a encontrar un fuego que consume
a Nadab y Abiú. Vamos a leerlo. Éxodo 10. Los voy a leer todos al final, por amor a aquellas personas que quizás no tengan una Biblia, los voy a leer todos. Éxodo 10, 1 al 2. Dice, o sea, Éxodo 10, Levítico 10, 1 al 2. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego e incienso y ofrecieron ante el Señor fuego profano. Pues llevaron un fuego que no era del propio santuario, que él no les mandó, y salió de delante del Señor fuego que los devoró y murieron ante el Señor. ¿Ve? El mismo fuego protector es el mismo fuego que está ejecutando una obra de justicia. Luego más adelante vamos a tocar este punto. La destrucción de los egipcios. Éxodo 14, 13 al 25. Éxodo 14, 13 al 25. La columna de fuego. Se presenta esta escena en varios puntos. Vamos a comenzar, por ejemplo, desde el versículo 13. No lo voy a leer todo, evidentemente. Comenzamos por el versículo 13. Dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, manteneos tranquilos y veréis la salvación que el Señor os dará, porque esos egipcios que hoy veis, nunca más los veréis. Versículo 14, el Señor peleará por vosotros, estad tranquilos. Y fijaos cómo pelea el Señor. Versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento se apartó e iba en pos de, o sea, detrás de ellos. De repente, de estar adelante guiando la marcha, se colocó atrás, ¿no? Y dice, y también la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso detrás. ¿Y para qué? ¿Y hacer qué? ¿Por qué la nube se ha ido ahora atrás del campamento? Versículo 23. Y los egipcios los siguieron. Entraron tras ellos hasta el medio del mar, toda la caballería del faraón, sus carros, su gente de a caballo. A la madrugada, desde la columna de fuego y nube, el Señor miró el campamento egipcio y los perturbó. Les quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Lo que quiero decir con estas citas, mis hermanos, es que depende de qué lado usted esté, la ira de Dios va a ser una experiencia agradable o va a ser la peor experiencia que usted ha vivido en toda su existencia. Dependiendo de qué lado usted escoja, dependiendo si desea usted saltar por el precipicio o no, la experiencia se va a ver de una manera o de otra. El mismo Dios que protege con fuego es el mismo Dios que consume con fuego. Lo mismo que pasó con Sodoma y Gomorra, que podemos ver en el Génesis 18:20. O mismo pasa con el agua. Por ejemplo, si usted va con el agua, no hablemos de fuego, vamos a hablar de agua. Génesis 6 y Génesis 7 también nos hablan de esta experiencia. Los antediluvianos, toda la sociedad antediluviana fue arrasada con agua, pero esa fue el agua que protegió a Noé de la locura de los antediluvianos. Y no solo eso, Éxodo 14, 26 al 28, y fueron las aguas las que devoraron al ejército egipcio y fueron esas mismas aguas las que permitieron el paso del pueblo de Israel. El clamor de los mártires en Apocalipsis 6, y ya con eso te vamos a terminar, Apocalipsis 6, 9 al 11, Apocalipsis 6, 9 al 11, nos habla del clamor de los mártires. Apocalipsis 6, 9 al 11. Y es que antes del texto bíblico que presenté al principio del seminario, hay un texto que la gente no lee, y es este. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar de las almas los que habían sido muertos por la palabra de Dios. Esto es todo simbólico, ¿de acuerdo? Y por el testimonio que habían dado, y clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, ¿no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Está hablando de un texto simbólico en la que un grupo de mártires han sido, recordemos, los mártires, de hecho aquí la ilustración, esta ilustración que pongo en pantalla es demasiado bonita para lo que se vivió realmente, porque fueron masacrados, devorados, incinerados, torturados, y estos mártires simbólicamente se acercan a Dios y le dicen, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que la maldad siga reinando en el mundo? ¿No eres tú el Dios justo? ¿Por qué te estás retrasando tanto?
Y aquí es donde entra la misericordia de Dios. Pero esa misericordia no dura para siempre. La misericordia de Dios, más bien la gracia de Dios, no es eterna. La gracia de Dios tiene un fin, tiene una fecha final. La gracia de Dios se termina cuando Dios decida que se termina el pecado. Cuando Dios decida que se termina la maldad, se termina su gracia. Y en ese momento es donde aparecen los impíos. Apocalipsis 6, 12 al 17. Y los impíos, ¿qué exclaman cuando ven el juicio de Dios? Dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echó sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fue removido de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y cierra versículo 17. ¿Quién podrá quedar en pie? Y en el versículo 14 de Apocalipsis responde a esa pregunta. Capítulo 14, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos son los que quedarán en pie. La ira de Dios para los impíos, el momento de liberación más apacible y más grandioso para los justos. ¿De qué lado usted quiere estar? Porque mi hermano y mi hermana, no depende de Dios, depende de ti. Depende de ti qué momento o qué experiencia quieres vivir. ¿Quieres vivir una experiencia apacible, una experiencia de verdadera felicidad? Acepta a Dios y su misericordia. Ahora, ¿quieres vivir en eterna rebeldía, en constante rebeldía, por así decirlo? ¿Quieres vivir haciendo lo que te da la gana porque consideras que la ley es una imposición y que no la necesitas? ¿Que sin la ley puedes ser feliz? Pues, estimado, la ira del Cordero te parecerá uno de los eventos más atroces que hayas podido ver con tus ojos. Jaime tiene la palabra y casi terminamos. Gracias, Pedrito. Pues sí, así es. Al final la decisión es nuestra, ¿verdad? Ese es el costo del libre albedrío, ¿no? La bendición. En cuanto al fuego consumidor que has comentado, efectivamente Dios es fuego consumidor. Sí que es verdad que el agua, los ejemplos que has puesto, pues son muy bonitos porque puede utilizar los elementos a su disposición. De hecho, el Espíritu decía, comenta que la naturaleza es una sierva de Dios. A mí me encanta esa expresión. Él sí es fuego consumidor y efectivamente, como has comentado, depende de la circunstancia, pues eso se puede, yo creo que siempre es el mismo, es la naturaleza, pero se puede velar o no se puede velar, dependiendo de cuál sea la situación y la circunstancia del sujeto, ¿no? Obviamente. Sabemos que Lucifer pues, se pasaba entre las piedras de fuego y no era consumido por la gloria de Dios, obviamente, ¿no? Depende del contexto, ¿no? Y eso es lo que quería añadir. Tenía algo más, pero... sí, un pequeño matiz ahí que es muy importante. Sí. Cuando has comentado lo del tema del pecado que se acabará cuando Dios diga, tiene más que ver con la situación de un pueblo, ¿no? Porque si no, sí que tendríamos que hacer responsable a Cristo, por ejemplo, de todas las locuras, guerras o el aborto o lo que fuera del siglo XX, ¿no? Es decir, sí, en ese pequeño matiz, yo entiendo lo que quieres decir, ¿no? Pero ese pequeño matiz tiene que ver porque, bueno, sabemos que hay citas en el testimonio innumerables acerca de que Cristo venido mucho antes, hubiera venido hace mucho, ¿verdad? Pero tiene que ver más con nosotros que con una fecha que ponga el Señor, ¿no? Y eso es un poco pues eso, nuestro papel, ¿no? El dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que pueda limpiarnos de todo pecado y estemos en ese grupo tan precioso de Apocalipsis 14-12, porque el Señor necesita un número grande, ya no le vale un Enoc, ¿no? O un Apocalipsis, necesita un número grande para que se revele su gloria ante todo el universo y entonces pueda cerrar la gracia y pueda venir. Si fuera por Cristo, Cristo hubiera habitado todo el siglo XX sin lugar a dudas, vamos. Pero hemos hecho mal, ¿no?, nuestro papel. Claro, y ahí está la importancia de nuestra decisión. ¿Debemos temer a los juicios de Dios? No, no.
Es una pregunta que salió en un grupo de estudio hace unos meses atrás. No, y hay algunas personas me decían, no, hombre, pero es que los juicios de Dios hay que tenerles un poco de miedo, porque es que no. No hay que tenerle ningún tipo de miedo a los juicios de Dios. Ningún tipo. Aquí me hubiese gustado hablar de la justicia en plenitud, pero no puedo, no, se me va el tiempo. No, pero no hay que temer a los juicios de Dios. Dios es amor, misericordia y justicia. ¿De acuerdo? Esa es la conclusión con la que nos tenemos que ir. No debemos temerle a los juicios de Dios siempre y cuando estemos dispuestos a obedecerle. Si no estamos dispuestos a obedecerle, ya solamente la propia culpa y la consecuencia de quebrantar la ley divina nos coloca en un terreno desfavorable. ¿De acuerdo? Así que terminamos. Este es el carácter verdadero de Dios sin tergiversaciones. No sé si hay alguna duda, alguna aportación más, y si no, pues cierro con una pequeña oración. Nada más. Yo quería añadir simplemente una frase pequeñita que me encanta siempre del testimonio y se me quedó grabada, que dice que el amor de Dios es tan puro que no puede cubrir ningún pecado que no haya sido previamente confesado. No quería decir nada. Así es. O sea, sin confesión de pecados, sin yo confesarlo, sin yo reconocer mi culpabilidad de los hechos, mi responsabilidad en los hechos, Dios no puede hacer nada. No es porque no tenga poder. Él quiere, pero si tú no le dejas, ¿cómo lo va a hacer? Si tú no quieres. Ahí está el punto. Si tú no quieres, Él no puede hacer nada. Así que, nada, mis estimados, un placer compartir con ustedes. Sé que se nos ha extendido un poquito, pero para mí esto es, vamos, una delicia, compartir estas verdades fundamentales. Vamos, si les parece, hacer una oración para despedirnos. Oremos. Cariñoso Dios que está en los cielos, santificamos a su nombre todopoderoso. Gracias le damos por este estudio, por esta tarde o esta mediodía para algunos de profundización de sus Sagradas Escrituras. Le rogamos que nos ayude a entender más ese magnífico carácter, Señor divino, ese magnífico carácter todopoderoso que es tan misericordioso, tan paciente con nosotros. Le rogamos para que podamos ver ese fuego consumidor como un fuego protector, un fuego bendito, salvífico, Señor, y no colocarnos del lado de los rebeldes o los impíos, que lo verán como algo atroz, terrible y algo que temer, Señor. Ayúdenos a ver esa gloria en nuestra vida, Señor, y apartarnos de todo mal. Solo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nada, chicos. Amén. Gloria a Dios. Yo no le tengo miedo al fuego, porque es que depende de cómo la decisión que tú tomes. Esto es. Depende de la decisión.